Muy buenas señores, estamos aquí en el segundo vídeo de este tema 4, función circulatoria y excretora. Y en el anterior vídeo vimos los apartados del sistema circulatorio sanguíneo. Ahora en este vídeo vamos a ver el apartado que nos queda, que sería el sistema linfático, y después la función excretora, centrándonos principalmente en el aparato urinario. Bien, el sistema linfático es otro sistema de circulación que tenemos en nuestro cuerpo, que está formado, al igual que el sistema circulatorio sanguíneo, estaba formado por tres componentes principales, que serían la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón como órgano principal de bombeo. El sistema linfático también está formado por tres componentes principales. La linfa, que es el líquido que circula por los vasos linfáticos, y por otra parte los ganglios linfáticos. Vamos a ver cada una de estas estructuras o componentes. La linfa, que es el líquido que circula por los vasos linfáticos, está formado principalmente de líquido intersticial y de plasma sanguíneo. Bien, el líquido intersticial es un líquido que baña la mayor parte de las células de nuestro cuerpo y que está formado principalmente por agua y muchos componentes que necesitan las células para vivir o para hacer sus funciones vitales. Por ejemplo, está formado de nutrientes, está formado de vitaminas, está formado de proteínas que necesitan las células para hacer su función. Está formado de hormonas, que es la manera que tiene el cerebro y el sistema endocrino de controlar un poco las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, todo este líquido intersticial en parte va a ser absorbido por los vasos linfáticos, que es una de las funciones que veremos ahora del sistema linfático. Y después por plasma sanguíneo. Por lo tanto, eso nos hace plantearnos que el sistema linfático y el sistema circulatorio sanguíneo están íntimamente relacionados, como veremos también en otra de las funciones del sistema linfático. Bien, por otra parte tenemos los ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos no son más que un engrosamiento de los vasos linfáticos y cuya función principal es que en ellos se acumulan linfocitos o glóbulos blancos. Veíamos anteriormente, en el vídeo anterior, que los glóbulos blancos eran parte también de la sangre. Por lo tanto, aquí vemos otra relación entre el sistema linfático y el sistema circulatorio sanguíneo. Recuerdo, linfocitos, destruir microorganismos, es parte del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, aquí vemos en esta foto cómo los vasos linfáticos van por todo el cuerpo y en determinadas zonas hay engrosamientos de estos vasos sanguíneos, que es lo que forman, pues aquí tenéis los ganglios linfáticos. Veis aquí también que hay arterias y venas que van por estos ganglios linfáticos. Y de aquí es donde se nutren de esos glóbulos blancos que forman también parte de la sangre, ¿de acuerdo? Destacar el timo y destacar el bazo como principales estructuras del sistema linfático de producción de linfocitos. Bien, y por otra parte tenemos los vasos linfáticos. Veréis como en este sistema no encontramos ningún órgano de impulso de la linfa, ni de bombeo de linfa. Estos vasos linfáticos necesitan de la presencia de unas válvulas que garanticen ese continuo circulación de la linfa. Entonces, como todos sabemos ya, por las veces que he repetido esto, las válvulas lo único que van a hacer es permitir que pase la linfa hacia una dirección e impedir que retrocedan. Por eso siempre está esta circulación, ¿de acuerdo? Existen grandes vasos, aquí te destaca el conducto torácico, en las cisternas de Peque o el conducto linfático derecho. Bueno, principalmente lo que me interesa es que sepamos bien las tres estructuras que hay del sistema linfático y sobre todo las funciones, que es la que vamos a ver aquí, mira. Hay tres funciones. Una de ellas es muy sencilla, que simplemente es la absorción de grasas en las microvellosidades del intestino delgado. Aquí tenéis una foto, un corte del intestino delgado, y aquí ves las microvellosidades que llegan aquí por los vasos linfáticos y los capilares sanguíneos. Entonces estos vasos linfáticos van a absorber ciertas grasas que nosotros vamos a consumir en la alimentación y después van a pasarlas, se las van a dar, ¿no?, al sistema circulatorio sanguíneo para que ellos pues lo repartan por el resto del cuerpo. Eso por una parte, esta función es sencillita. Por otra parte tenemos el drenaje de líquido intersticial. Como ya os he explicado, el líquido intersticial se encuentra bañando las células y los capilares linfáticos lo que van a hacer es que van a absorber este líquido intersticial y lo van a filtrar. Mm, y simplemente eso, mira, aquí tenéis en la función, la composición del líquido intersticial que contiene agua principalmente y después nutrientes como la glucosa o ácidos grasos, vitaminas, hormonas, proteínas,
Bien, todo esto va a estar también en contacto con el sistema circulatorio sanguíneo, ya sea para dar nutrientes al sistema circulatorio sanguíneo de este líquido intersticial, o ya sea para que el sistema linfático o la linfa coja parte del plasma sanguíneo. Veis que está íntimamente relacionado. De hecho, mirad, aquí en esta foto, veis como tenemos una arteriola, tenemos una vénula, recuerdo la arteriola, una ramificación de la arteria, vénula, ramificación de la vena. Ambos se van a ramificar en capilares y aquí vemos cómo los vasos linfáticos y los capilares linfáticos van a estar íntimamente en contacto con estos capilares sanguíneos y ahí se va a producir el intercambio de sustancias, bien ya sean de sustancias nutritivas del líquido intersticial por parte de los vasos linfáticos a los capilares sanguíneos, bien ya sea parte o transfusión de plasma sanguíneo desde los capilares sanguíneos hasta los capilares linfáticos, o bien ya sea los vasos linfáticos dándole glóbulos blancos, dándole linfocitos, dándole células del sistema inmunitario, células que se encargan de destruir patógenos, al plasma sanguíneo. Por eso el plasma sanguíneo, parte de sus células está formada de glóbulos blancos, que es la tercera función que vemos aquí del sistema linfático, la formación de células del sistema inmunitario. Los ganglios linfáticos, como he dicho antes, forman estas células de destrucción de patógenos. Y estas células tienen que acabar de alguna manera en el plasma sanguíneo, ya que si yo me hago un corte en el dedo, por ejemplo, o en la mano, en el aire va a haber muchísimas cantidades de patógenos que van a entrar en mi sistema circulatorio sanguíneo. Y es gracias a los vasos linfáticos a lo que va a llegar los linfocitos que son producidos o acumulados en los ganglios linfáticos hasta la sangre, hasta los vasos sanguíneos. Por eso está íntimamente relacionado. Principal que no sepamos estas tres funciones. Sé que no es un sistema muy fácil de entender, pero bueno, sabiendo estas tres funciones y los tres componentes que forman el sistema linfático, pues perfecto. Bien, aquí acabaremos el sistema linfático y ahora nos vamos al aparato excretor. Es muy importante que entendamos bien que el aparato excretor, o la función de excreción, mejor dicho, la función de eliminar de nuestro cuerpo sustancias de desecho que si se acumulasen serían malas para nuestro organismo, nos podríamos intoxicar, no es solo parte, o esa función no está solamente en el aparato urinario, sino que en ella también intervienen el aparato respiratorio, ya que sabemos que el aparato respiratorio expulsa una sustancia de desecho que es el CO2, el hígado y las glándulas sudoríparas. El hígado, que además es un órgano que se encarga de la detoxificación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el ejemplo que siempre os pongo, el alcohol. Cuando ingerimos mucho alcohol, el órgano que más trabaja es el hígado, porque es el que se encarga de destruir o eliminar, bueno, realmente ninguna de las dos cosas, pero bueno, de detoxificar un poco, de degradar, mejor dicho, este alcohol que ingerimos. Es el hígado, ¿vale? Y después las glándulas sudoríparas, que simplemente expulsan a través del sudor pues muchas sustancias de desecho que se van acumulando sobre todo en la piel y en las capas inferiores de la piel. Bien, el aparato urinario, vamos a verlo con detenimiento. Antes de empezar con el riñón, quiero que entendamos bien la anatomía del aparato urinario. Aquí vemos cómo llega la vena cava inferior, que la vimos en el vídeo pasado, la arteria aorta que va a subir, que va a venir del corazón y va a nutrir estas estructuras. Bien, y sobre todo las principales estructuras que vemos del aparato urinario serían los dos riñones, que arriba encontramos las cápsulas o glándulas suprarrenales, que las estudiaremos en detenimiento en el tema del sistema endocrino, que es el siguiente. Y a estos riñones, que se van a encargar de filtrar la sangre y producir la orina, esta orina va a pasar a estos conductos para que se vaya acumulando en la vejiga urinaria. Estos conductos se denominan uréteres, el uréter derecho y el uréter izquierdo. De manera que toda la orina que vaya produciendo el riñón va a ir virtiéndose perdón, va a ir virtiéndose a los uréteres. Esta orina va a ir acumulándose poco a poco en la vejiga urinaria. Y una vez que la vejiga urinaria ya esté llena, pues nos van a entrar ganas de miccionar y esta orina va a pasar por la uretra. Estas serían las estructuras principales del sistema urinario. Vemos que son pocas y son sencillas. Pero lo más importante, aparte de sabernos estos nombres, es el riñón de qué está formado, ¿no? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Cuáles son sus partes? Bueno, pues aquí vemos un riñón cortado transversalmente para que entendamos bien pues las tres partes que forman el riñón.
primero tenemos que entender que aquí tiene que llegar sangre porque el riñón va a filtrar sangre, entonces va a llegar aquí la vena cava inferior, con sus distintas ramificaciones, se van a ramificar en vénulas y aquí vemos los capilares, ¿no? Que llegan a las distintas, ya a nivel celular del riñón. Entonces vamos a distinguir una corteza, que es esta parte que está aquí más blanquecina, ¿vale? Que es la parte externa simplemente. Vamos a encontrar la médula, que es la parte de dentro. Aquí vemos unas estructuras en forma de triángulo que se denominan pirámides de Malpighi. Y por último, vamos a encontrar la pelvis renal, que es la región que conecta con todas las estructuras estas, las pirámides de Malpighi, y es donde se van a ir acumulando la orina para pasar desde la pelvis renal hasta los uréteres. ¿De acuerdo? Esto continúa con los uréteres. Bien, es muy importante que entendamos que la unidad funcional del riñón, ¿vale? Es la nefrona. Aquí en la corteza, y vemos aquí en los capilares, al final de los capilares vamos a encontrar multitud de unidades formadas por distintas estructuras que se llaman nefronas. Y esta es la encargada de filtrar la sangre. Entonces, si nos vamos a la estructura de la nefrona, aquí lo tenéis, veis que aquí en este puntito lo está ampliando esta foto para ver en detalle lo que es la nefrona. Y aunque tenga muchos nombres, en realidad no es nada complicado de entender si lo vemos desde la siguiente forma, ¿no? Aquí los capilares de las arterias y las venas van a llegar por toda esta unidad funcional que se denomina nefrona. Y van a ir dándole sangre para que se produzca el filtrado de esta sangre para quitarle sustancias de desecho, ¿no? La acumulación de sustancias de desecho por parte de la nefrona junto con agua es lo que va a formar la orina. Las estructuras de la nefrona constan de el glomérulo, que es una acumulación de capilares que tenemos aquí, que está protegido por la cápsula de Bowman, que simplemente lo único que hace es proteger al glomérulo, y el glomérulo lo único que es una acumulación en forma de ovillo de capilares sanguíneos. Esto va a continuar con el túbulo contorneado proximal, que simplemente es una continuación de esto, un tubo, una tubería, que va a estar muy compactada y desordenada, por decirlo de alguna manera. Va a continuar con el asa de Helle, que es esta estructura que vemos aquí en forma de U. Va a continuar con el túbulo contorneado distal. Y por último, todo este paso de sangre por aquí, que va a ir formando orina y va a ir filtrando la sangre, se va a verter en el tubo colector. Este tubo colector, cada uno de los tubos colectores que hay en los millones de nefronas que tenemos aquí en el riñón, van a estar conectados todos con la pelvis renal, ya que si aquí formamos muy poca orina, por ejemplo 3, 4, 5 gotas, la unión de estas 3, 4, 5 gotas de cada tubo colector de cada nefrona del riñón es lo que se va a verter a la pelvis renal. Y de la pelvis renal va a continuar con los uréteres, hasta el final ir acumulándose en la vejiga urinaria. De manera que estas son las estructuras que encontramos en la nefrona. Son muchos nombres, sé que no es fácil de acordarse estos nombres, pero las funciones no son nada complicadas, es simplemente una serie de tubos para que la sangre pues se filtre correctamente. Y con aprenderlos los nombres pues más o menos basta. Aquí tenemos la formación de la orina. La formación de la orina consta de 3 pasos. Aquí tenemos el glomérulo, veis aquí, con la cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, porque está próximo a la cápsula de Bowman, asa de Helle, túbulo contorneado distal, porque está distante a la cápsula de Bowman, y por último, el tubo distal, que es el encargado de coger toda la orina que se va formando. Y los 3 pasos son la filtración, que es el paso de la sangre por el glomérulo, y así se va filtrando el agua, los productos de desecho y demás. Después, a reabsorción de sustancias que sean necesarias y que no sea bueno para el cuerpo de expulsar, de manera que hay que reciclar un poco. Aquí tenemos el agua, la glucosa, aminoácidos, sales minerales, en fin. Todo esto se va a producir en los túbulos y en el asa de Helle. Y por último, la secreción, que va a ser la formación de orina. Todo esto pues se va a ir acumulando, como he dicho antes, en el tubo distal. El conjunto de todas las orinas que se van a formar en el tubo distal van a verterse a la pelvis renal, y de la pelvis renal va a estar conectado con los uréteres para que al final se acumule finalmente en la vejiga urinaria. Y bien, esto es todo lo que tenemos que saber del aparato urinario. Espero que se haya entendido bien, y cualquier duda que tengamos pues la veremos en clase.